solucionar el tema del aplazamiento. Usted dirige el Departamento de Prosperidad Social, que básicamente es la caja menor del gobierno en asuntos de subsidios. ¿Han pensado en algún momento, y allí está lo grueso del gasto público en Colombia, el asistencialismo, los subsidios, ¿han pensado en algún momento en recorte de subsidios? Sí, claro, no, de hecho ya hay, Néstor. Renta Ciudadana, que tenía dos componentes, que uno se llamaba Colombia sin hambre y otro rentas del cuidado, que son las madres cabeza de hogar con hijos menores, se va a reducir a solo las madres cabeza de hogar con hijos menores. Y empiezo yo, les cuento aquí, pues, digamos, puede ser noticia, ya hicimos reuniones con el Fondo Nacional, con el BAN Agrario, con el presidente del Banco Agrario y con el Fondo Nacional de Garantías, para empezar una gran, masiva creación de cooperativas por todo el país con los beneficiarios que dejan de recibir el subsidio, para apoyarles sus emprendimientos con préstamos y tasa subsidiada por Prosperidad Social. Entonces, la nueva etapa de las transferencias del asistencialismo, pasamos a la autogeneración de ingresos a través de la economía solidaria, para que la gente con sus propias manos cree su propio ingreso. Porque es que no podíamos... ¿Usted cree que la gente va a quedar contenta? Porque la gente se acostumbra, Gustavo, como usted lo sabe, porque usted tiene contacto con esos beneficiarios, la gente se acostumbra a recibir el cheque. ¿Usted cree que la gente queda contenta diciendo, ya no voy a recibir el cheque, pero te vamos a hacer un préstamo con muy buenas tasas de interés? Eso al comienzo va a ser mal recibido. Yo sé que la gente que está acostumbrada, es que este asistencialismo lleva 30 años, desde 1994. Y entonces, primero fue Familias en Acción, ustedes recuerdan, entonces cada año recibían una plata, pero como eso está sisbenizado, y nosotros focalizamos esas ayudas en el Sisben A este año, que es la gente en pobreza extrema, pues nos encontramos por el camino con que la gente le daba miedo salir de la pobreza para no perder el subsidio. Entonces se vuelve un subsidio perverso, porque perpetúa a la persona en la pobreza. Mire, tanto que nosotros tenemos una línea en Prosperidad Social que se llama Mejoramiento de Vivienda, y yo personalmente le he ofrecido a casas muy pobres que están en el piso, la tierra, que tienen techos de plástico, le digo, vamos a hacerle un mejoramiento de vivienda. Me dicen, no, porque perdemos el subsidio. Entonces miren lo perverso, la gente prefiere vivir 30 años en el mugre, en el barro, para no perder el subsidio. Entonces nosotros necesitamos sacudir eso. Sé que al comienzo vamos a tener muchos detractores, entre ellos pues propiamente los beneficiarios, pero en poco tiempo nos van a agradecer, porque les vamos a ayudar a perderle el miedo a salir de la pobreza. Ya que perdieron el subsidio, se tienen que lanzar a trabajar, y nosotros les prestamos las herramientas, que son el crédito y un periodo de gracia para que puedan despegar sus emprendimientos y subsidiarle la tasa de interés. ¿Cuántas personas dejarían de recibir subsidios en total, Gustavo? Más o menos. Más de 3 millones de personas. ¿3 millones de personas? Sí. Sí, porque mire, nosotros vamos a centrarnos en solo 3. Sí, eso va a ser, es difícil, y a mí me gusta decirle mentira a la gente, pero hay 3 subsidios que se quedan, que son los que el presidente dice son las personas vulnerables que no pueden trabajar, que son los viejos, que incluso se les amplía la base, vamos a pagarle a más y más plata, porque se les pagaban 80, y ahora a partir de este año, con la entrada en vigencia de la reforma pensional, se les va a pagar 230,000. Le estábamos pagando a 1.700.000 viejos, ahora va a ser 3.100.000. Y las madres cabeza de hogar ya no van a recibir como en Familia en Acción, que recibían 160,000 pesos, sino 500,000. O sea, se les mejora, porque es que si queremos sacar gente de la pobreza, tiene que ser decididamente, no con 80,000 pesos nunca va a salir de la pobreza. Claro. Entonces se les dan 500,000 a las mamás. Ese es el aumento. ¿Y el recorte dónde es y de cuánto sería ese recorte? Digamos, ¿cuánto se ahorraría el DPS al dejar de entregar esos subsidios? Ya te cuento, Ricardo. Entonces, te estaba diciendo que se quedan 3 líneas que no son inamovibles, que son los viejos, los niños y las personas con discapacidad. Estoy peleando hace mucho rato, y para que no se termine la renta joven, que es el auxilio que se le entrega a los estudiantes. De hecho,
ya conseguí la financiación de por lo menos 6 o 7 meses de ese auxilio y seguramente voy a conseguir el del año. Y los demás sí se terminan o se transforman, es lo que queremos decir nosotros. Pero no es porque disminuya la cantidad de dinero que se les va a entregar, incluso aumenta con el ingreso de la reforma pensional. Para que tengan una idea, de esos 2.2 billones que nos costaba el subsidio a los adultos mayores, pasamos a 7.9 en el año. O sea, para 2026, que es un año pleno ya de entrada en vigencia de la ley, porque empieza en julio, entonces este año solo podemos contabilizar 6 meses. Pero para 2026, ese solo subsidio de los viejos y viejas le cuesta al Estado cerca de 8 billones de pesos. Una gran cantidad, pero hay gente que sí lo necesita. Son viejos que muchos están muriendo de hambre, personas que ya no tienen capacidad física para trabajar. Pero los que están en el centro, personas que están en edad de trabajar, pues les vamos a ofrecer que trabajen y que les vamos a prestar las herramientas. Claro, pero haciendo cuentas, Gustavo, ¿cuántos recursos van a disponerse para esas cooperativas o para que esas personas que están en edad de trabajar dejen de recibir subsidios, pero eventualmente tengan y saquen adelante un emprendimiento? ¿Y cuánto es el ahorro al recortar esos subsidios? Este año vamos a invertir en esos emprendimientos 514 mil millones, que no son nuestros, son del banco. Nosotros lo que hicimos fue, con el Fondo Nacional de Garantías, ponerle 50 mil millones de pesos, que ya se contrataron en diciembre, para que ellos le presten la garantía del 90% a sus préstamos y a los bancos no les dé miedo prestarle a las cooperativas de gente pobre, porque ustedes saben que en este país no le prestan a los pobres, le prestan a los que tenemos plata. Pero para que le pierdan el miedo a prestarle, el Fondo Nacional de Garantías va a responderle con el 90% del crédito a los bancos que le presten. Entonces ya, por ejemplo, el Banco Agrario ya va a entrar y ya tenemos muy cerca el acuerdo con ellos para que empiecen a colocar cerca de 514 mil millones de pesos este año. Si se empiezan a sumar más bancos, esa cifra puede aumentar, pero entonces ya no la pone el Estado. Nosotros estamos poniendo los 50 mil millones de las garantías, pero le estamos ahorrando al Estado más de 2 billones que cuesta esa transferencia. Entonces pero sí hay una ganancia para el Estado. Hay una ganancia para el Estado, pero me da la impresión de que van terminando como en tablas, porque habla usted de que se aumenta el número de viejos que van a recibir esos subsidios de Colombia Mayor, que pasan de 2.300.000 a 3.100.000 viejos. Dice usted que también las madres cabezas de hogar, las madres de cabeza de familia pasan de 300.000 a 500.000, son más que van a recibir estos subsidios. Las personas con discapacidad, supongo que van a quedar más o menos en lo mismo que reciben subsidios. Y entonces, ¿en dónde están esos recortes a 3 millones de personas? ¿En qué se traducen? Y si nos puede enumerar exactamente cada uno de los programas que sería. Es decir, Colombia sin hambre, ¿cuántos? Renta joven, ¿cuántos? ¿Qué es lo que va a pasar concretamente, doctor Gustavo Bolívar? Mire, en renta joven tenemos 486 mil jóvenes. Y la idea es mantener el número, no aumentarlo este año, porque, digamos, habríamos abierto unas inscripciones que ya no se van a poder cumplir. Entonces, lo que hay, pagarlo este año. Los de los viejos, ese dinero no va a salir del erario. Lo que pasa es que con la reforma pensional, como se grabaron con unos porcentajes las altas pensiones, por ejemplo, las pensiones de más de 10 millones tienen que pagar el 1% o el 2%, ya hoy no tengo claro, no me acuerdo bien esa cifra. Pero digamos, y las cotizaciones a Colpensiones eran de un salario y pasaron a 2.3 salarios, entonces ese aumento de la base de cotizantes a Colpensiones le va a dar una caja a Colpensiones que ya no tiene que sacar al Estado, o sea, el Estado tiene que responder anualmente por 51 billones que valen las pensiones, pero como ya empiezan a cotizar más personas en Colpensiones, esa carga va a bajar, no sé cuánto, eso está ya lo tienen que tener estudiado, se lo pueden preguntar de pronto al director de Colpensiones. Pero ese dinero que deja de pagar ya el Estado por pensiones entra a suplir otros rubros y entre esos puede ser el de los... Lo voy a tener mañana al director de Colpensiones, al doctor